Hola chicos, ¿cómo están? Qué lindo volver a encontrarnos. Estamos muy agradecidos a Dios por poder estar con ustedes en este día. Vamos a la palabra del Señor para comenzar con nuestra clase. Lo que les voy a contar hoy está en la Biblia, en Lucas capítulo 8, desde el versículo 22 al versículo 25. Un día Jesús estaba con una gran multitud, muchas personas que lo estaban escuchando porque Jesús había contado muchas parábolas, muchas historias, había predicado y también había hecho muchos milagros. Cuando llegó la noche, Jesús estaba cansado, así que les dijo a sus discípulos que subieran a la barca, a un barquito chiquito que tenían sus discípulos, Pedro, Andrés, Juan, Santiago. Así que se subieron. Y Jesús, una vez que estaban adentro, les dijo: pasemos al otro lado del mar. Y Jesús, como estaba tan cansado, se fue a la parte de atrás de la barca, se buscó un cabezal, una almohadita, y se acomodó y se puso a dormir. ¡Ay! Se durmió. Estaba tan cansado. Había estado con tanta gente ese día que ahora quería descansar. Mientras Jesús dormía, los discípulos iban navegando muy tranquilos por el mar de Galilea. Una noche serena, tranquila. Cuando de repente unos vientos huracanados con mucha furia, con mucha fuerza, comienzan a soplar y soplar y soplar sobre el mar. El mar comenzó a agitarse, unas olas gigantes cubrían la barca, porque ese viento tan fuerte hacía que las olas fuesen enormes. Esas olas cubrían la barca se llenaba de agua y el agua ahogaba a los discípulos. Los discípulos no sabían qué hacer, no podían hacer nada en medio de esa tormenta tan furiosa. Era una tormenta terrible. Los discípulos pensaban: nos ahogamos, nos morimos y esta barca se va a quebrar en cualquier momento. Estaban con un miedo tremendo, lleno de agua por todos lados, casi no podían respirar. Era tremendo, así que como pudieron, llegaron a donde estaba Jesús y lo buscaron y le dijeron: Maestro, Maestro, Señor, Señor, nos morimos. Jesús estaba ahí, durmiendo. Él no se había despertado con el viento ni con las olas. Él seguía durmiendo plácidamente mientras toda la tormenta era tremenda y terrible para los discípulos. Así que cuando los discípulos lo despertaron, Jesús se levantó y le habló al viento y al mar. Les dijo: calla, enmudece. Y en ese momento, esas olas gigantes se quedaron quietitas y el viento que soplaba tan fuerte dejó de soplar. Todo quedó en una calma. El mar parecía un espejo cristalino y el viento no sopló más. Se quedaron callados, mudos. Los discípulos, que todavía estaban todos mojados y con el corazón latiendo, quedaron sorprendidos, maravillados, y lo miraron a Jesús. Y Jesús les dijo algo. Les dijo: pero ¿dónde está su confianza? ¿Por qué tuvieron miedo? Los discípulos no podían creer. De repente, esa calma, ¡cuánto poder! Semejante milagro solamente lo podía hacer Dios. Los discípulos comenzaron a tener más miedo ahora porque dijeron: ¿quién es este que manda al viento y al mar, y el viento y el mar le hacen caso, le obedecen? Solamente podía ser Dios.
los discípulos se dieron cuenta que alguien mucho más poderoso que ese viento y esa tormenta estaba con ellos en la barca. Era Jesús, era Dios que estaba ahí adentro. Esta lección que Jesús les da a los discípulos hizo que ellos tuviesen más confianza en Jesús. Jesús quiso enseñarles a sus discípulos que en cualquier momento, por más terrible que sea, por más miedo que parezca, por más miedo que tengan, ellos tenían que confiar en Jesús, porque en Jesús está todo el poder. Él es Dios, por eso tiene tanto poder. Él tiene poder sobre la creación, porque Él mismo es el creador. En Jesús podían confiar, tenían que confiar. ¿Saben? Unos años después, Pedro, uno de los que estaba ahí en el barco, que había estado con tanto miedo en medio de la tormenta, que después vio a Jesús calmando al viento, dándole la orden de que frene, de que se quede quieto, y al mar de que quede sereno, Pedro escribe a los cristianos y les dice que tienen que dejar todas sus preocupaciones, sus ansiedades y sus miedos en Jesús, porque Él tiene cuidado de los que son suyos. Claro, Pedro lo había vivido, a él le había pasado. Jesús había cuidado de él y de los demás en esa barca, en medio de esa tormenta tremenda. Porque Jesús tiene poder y porque Jesús cuida a los que son suyos. Y nadie, chicos, nadie ni nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si nosotros estamos en Cristo, si somos sus hijos, nada nos puede separar de su amor. En Él podemos confiar siempre, en cualquier momento. Quizás ustedes estén preocupados por algo o tienen miedo de estar encerrados, de estar en sus casas, tienen miedo de que los virus o este virus que ahora todos sabemos y escuchamos nos pueda atacar y nos podamos enfermar, o que se enfermen nuestros papás o nuestros abuelos o nuestros amigos. Quizás estén preocupados porque no podemos ir al jardín, no podemos ir a la escuela, porque no podemos ver a nuestros primos, a nuestros amigos. Para ustedes, si están tristes, y para mí, si estoy preocupada o ansiosa, esta lección nos sirve. Podemos confiar en Jesús, porque en Él hay poder, porque Él cuida de los suyos y porque nada nos puede separar de su amor nunca. ¿Quieren darle gracias a Él, a Jesús, conmigo? ¿Sí? Le agradecemos a Dios por esto que aprendimos hoy. ¿Me acompañan? Vamos a orar. Querido Padre, gracias porque en Jesús podemos confiar siempre, en cualquier tormenta, en cualquier momento difícil que nos preocupe, que nos ponga ansiosos. Podemos confiar en ti, llevarte todas nuestras cargas, nuestras tristezas, nuestros miedos a ti, porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros y nos cuidas con amor, con un amor muy tierno. Gracias por lo que hiciste aquel día en el mar de Galilea, por mandar al viento y al mar que se callen, mostrando tu gran poder y mostrando tu cuidado hacia tus discípulos. Muchas gracias. Ayúdanos a confiar en ti en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora quiero que, si ustedes tienen ganas, hagan una maqueta de esta historia, de lo que aprendimos hoy en el Evangelio de Lucas cuando Jesús calma la tempestad. Lo hizo porque era Dios y porque tiene un poder ilimitado. Y también les enseñó a sus discípulos a confiar en Él. ¿Se animan a hacer una maqueta? Así después pueden renarrarlo, ¿sí? Junto con sus papás, con sus abuelos, con quienes estén en casa. Y también les quiero proponer que busquen
un himno que se llama Nuestro Dios y Padre Eterno. Tiene una letra hermosa que justamente nos cuenta lo que aprendimos hoy. Cómo nos cuida nuestro Padre, cómo nos cuida Dios, el amor que tiene hacia nosotros. Y también cuenta ese libro, ese himno, que nada nos puede separar de Él. Y que así como cuida a los pajaritos, también nos cuida a nosotros, mucho más. Nos vemos la próxima clase. Les mando un beso enorme y que el Señor les bendiga mucho.